El siguiente expositor es el doctor Santiago Aguayo, que el día de hoy nos va a presentar sobre la paradoja de la obesidad. Es médico tratante en UCI en el HPAS y también es médico tratante de apoyo en UCI en la Clínica Internacional. También es profesor de posgrado de emergencias de la Universidad Central. Damos paso al doctor Santiago Aguayo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y deseándoles éxitos en este congreso. Vamos a hablar un poquito acerca de la paradoja de la obesidad. La charla va a tratar los siguientes puntos. Vamos a hablar acerca de la epidemiología, la definición, el tejido adiposo, que es netamente la parte principal de la charla. La obesidad vamos a ver en el paciente crítico y vamos a terminar con unas conclusiones. Como toda enfermedad, la obesidad es una pandemia. Afecta a los países en vías de desarrollo, a los países industrializados, y obviamente esto está muy ligado a lo que es el síndrome metabólico y compromete muchas aristas dentro de su patología como tal. La obesidad, si vemos de manera retrospectiva, desde cuándo empiezan a aparecer los estudios como tal. Si vemos la casuística en Estados Unidos, desde la década del 60, acá está en línea verde, vemos cómo de manera progresiva empiezan a incrementarse los, perdón, voy a poner el puntero. Esto. Como podemos ver aquí en esta línea verde, cómo a nivel de la década del 60 que empiezan los estudios, empieza a haber un incremento de la casuística de los pacientes obesos y los pacientes con sobrepeso se mantienen de manera estable, pero vemos cómo toda esta tendencia sigue aumentando, acá llegando casi al año 2020. Esto en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Organización Mundial de la Salud? Frente a una pandemia, siempre tiene que emitir soluciones, criterios, y para eso la Organización Mundial de la Salud se ha proyectado para el año 2030 eh, un objetivo de reducir toda esta inactividad que tienen los pacientes como tal, o las personas. Entonces, ellos tienen proyectado que, si bien es cierto, para el año 2025 va a haber quieren reducir para un 10% la inactividad, para el 2030 quieren reducir más esa inactividad, porque como ustedes saben, la inactividad hace que los pacientes sean propensos a la obesidad. ¿Qué es lo que pasa acá en el país? En el 2021, claro, tenemos la pandemia, las muertes, la mayoría fueron por COVID, pero ¿qué pasa si eliminamos a esta barra de los pacientes con COVID? Nos quedamos con los pacientes con enfermedades isquémicas del corazón, pacientes diabéticos y pacientes con enfermedades cerebrovasculares. Todas estas enfermedades están relacionadas con la obesidad y todo esto relacionado con el síndrome metabólico. Y es allá a donde tenemos que hacer la prevención primaria y obviamente ya cuando está afectados estos pacientes, hacer la prevención secundaria y que no se compliquen como tal. ¿Qué es lo que pasa en las unidades de cuidados intensivos? ¿Tenemos pacientes obesos? Por supuesto que sí. ¿En qué porcentaje? Se menciona que hasta un 20% de los pacientes son hospitalizados y que son obesos como tal. Pero ¿qué es lo que pasa con estos pacientes obesos que ingresan a la terapia intensiva? Ya solo por el hecho de ser un paciente obeso, ya se dificulta muchas cosas y compromete a muchos órganos y sistemas. Entonces, está afectado, por ejemplo, al corazón, en donde está aumentado el gasto cardíaco, y a veces, claro, tenemos un paciente con choque séptico y ahora cuánto de líquido tendré que administrarle si es un paciente obeso, obviamente tiene afectaciones a nivel hepático, los medicamentos, cuánto tengo que administrarle a estos pacientes, están afectados inmunológicamente, hay una inflamación crónica que tienen estos pacientes, cuando les tengo que intubar a los pacientes, claro, viene una vía aérea difícil y se dificulta como tal, hay una disminución de la compliance, tengo que aumentar la PIP, hay afectación de los riñones, pueden presentar falla renal, el acceso a los dispositivos intravasculares que necesitan. Entonces, ya se vuelve un poco más complejo el paciente obeso frente al resto de los pacientes. Entonces,
todo paciente obeso que entra a la terapia intensiva tiene peores desenlaces. Entonces, vamos a ver, justamente de esto se trata, la paradoja de la obesidad. ¿Y qué es la paradoja? Es un hecho o dicho aparentemente contrario a la lógica. Yo tengo un paciente obeso, entonces ingresa a la terapia intensiva y va a fallecer. Todos los pacientes obesos van a morir. Y no es así. En la paradoja de la obesidad se ha visto que en algunos pacientes tiene un efecto protector y se asocia con mayor a la supervivencia. ¿Qué dicen los estudios? En este metaanálisis realizado en pacientes con un índice de masa corporal incrementado en pacientes sépticos, ¿qué es lo que encontraron? Que los pacientes con un peso normal, cuando se los comparaba, o sea, tenían un índice de masa menor a 25, con los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 25, los pacientes con sobrepeso presentaron una menor mortalidad. Esto cuando vemos el estudio global, en los pacientes sépticos. Pero ¿qué es lo que pasa en los pacientes con trauma? Aquí ya la cosa cambia, en cambio. Como ustedes pueden ver, hay un mayor riesgo de mortalidad, hay una mayor estancia prolongada en la terapia intensiva y mayor complicaciones. Entonces tenemos dos grupos de pacientes, los pacientes sépticos o con distrés y los pacientes con trauma. Pero entonces viene esta pregunta, ¿por qué los pacientes con trauma? Ok, tuvieron peores desenlaces, pero ¿por qué los pacientes sépticos o los pacientes con distrés respiratorio tuvieron mejores desenlaces? ¿Qué características tenían esos pacientes para que su pronóstico sea menor a comparación del grupo de los pacientes que tuvieron un grupo estable? Y la respuesta está en el tejido adiposo. Vamos a ver un poquito más qué es el tejido adiposo, porque siempre fue caracterizado como un tejido nada más que se acumula grasa y nada más. Sin embargo, estábamos muy equivocados durante décadas. Más bien, claro, es un tejido endocrino que tiene muchas particularidades que ya vamos a ver. Aquí está el adipocito, claro, está la célula lipídica como tal, pero está rodeada, de los macrófagos, las células T, donde hay un componente inmunitario como tal, tiene células endoteliales, claro, está muy ligado a lo que es el endotelio, hay células dendríticas como tal, el sistema nervioso, y tiene muchas particularidades este tejido adiposo como tal. ¿Y cuáles son esas particularidades? Genera unas sustancias que se llaman adiposinas. Y estas adiposinas, claro, obviamente van a afectar de una u otra manera a nuestro organismo. Tienen los pacientes susceptibilidad a la aterogénesis, a la sensibilidad de la insulina, a la secreción como tal, a la esteatosis hepática y afectando el apetito como tal. Todo esto relacionado con el síndrome metabólico que les mencioné previamente. Dentro de estas adiposinas se describen una decena de ellas, en donde destacan la leptina y la adiponectina. Vamos a ver un poquito acerca de la leptina. ¿Qué es esta leptina como tal? Entonces, esta leptina, claro, se genera en los adipocitos, va al sistema sanguíneo y a nivel del hipotálamo tiene unos receptores como tal, en donde por un lado van a inhibir la saciedad, hay un desbalance energético y esto lleva a la obesidad. Y por otro lado, cuando se inhibe el apetito, hay un balance energético como tal y el peso se mantiene normal. Y esta leptina es importante porque controla el apetito, como les mencioné, acá en el hipotálamo, que es en el sistema nervioso central. Ahora, dentro del tejido adiposo, para entender un poco cómo está distribuido anatómicamente, hay una clasificación que lo divide en dos, un tejido adiposo blanco y un tejido adiposo pardo. Y este tejido adiposo blanco puede ser subcutáneo y visceral. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Entonces tenemos el tejido adiposo pardo con la distribución a nivel del cuello, a nivel supraclavicular, de la parte paravertebral, y por otro lado el tejido adiposo blanco que puede ser visceral o puede ser un tejido adiposo subcutáneo. Hay un tejido adiposo beige que más bien es una mezcla entre los adipocitos que se encuentran en el tejido adiposo blanco. El tejido adiposo subcutáneo, como su nombre lo indica, está debajo de la piel, corresponde al 80% de la grasa corporal total. Tiene un metabolismo lento, o sea, la lipogénesis es muy lenta, sirve como aislante térmico y como amortiguador, como tal. En cambio, el tejido adiposo visceral, este se encuentra a nivel omental y mesentérico. O sea, acá está en el epíplomo y corresponde hasta un 5 a 10% del tejido adiposo total. Y es importante que este tejido adiposo visceral
tiene unos receptores para glucocorticoides. Tiene un drenaje portal, claro, va hacia el hígado, están los ácidos grasos, hay una lipólisis y esto va a aportar energía para los pacientes. ¿Qué otra característica tiene este tejido adiposo visceral? También estimula, por medio de la liberación de los ácidos grasos, a la angiotensina, que finalmente hace que aumente la presión arterial. Esa es otra característica que tienen estos tejidos como tal. Y aquí una división esquemática de cuál es la diferencia entre el tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo. Vean esta parte final de acá. El tejido adiposo visceral está, los pacientes que tienen un mayor contenido a este nivel está asociado con una mayor mortalidad, totalmente distinto a los pacientes que tienen un tejido a nivel subcutáneo, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen mayor contenido de grasa a nivel visceral, pues estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar síndrome metabólico y todas las complicaciones que ustedes ya las conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay aumento de la grasa visceral? A nivel mental, a nivel mesentérico, se aumentan estas adiposinas, estas sustancias que son liberadas por los adipocitos. Y esto genera estados proinflamatorios. O sea, hay una inflamación local, hay inflamaciones crónicas en esos pacientes. Y son susceptibles a generar trombos, aterosclerosis y toda esta parte del endotelio como tal. Y esto finalmente va a generar insulinoresistencia, hiperinsulinemia, alteraciones del estado de coagulación y alteraciones del endotelio como tal. Cuando hay una disminución, en cambio, de la adiponectina, se genera una suma algebraica acá, en donde se aumentan los triglicéridos, disminuyen los HDL, aumentan las apoliproteínas, aumentan las LDL, y esto genera estados aterotrombóticos. O sea, nuevamente generamos, estos pacientes obesos tienen esa tendencia a generar trombos como tal y estados inflamatorios. Pero seguimos hablando de un paciente obeso que las cosas están yendo mal y porque esos pacientes tenían buenos desenlaces. Entonces, volviendo a este cuadro de acá, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos dos tejidos. El tejido adiposo blanco, aquí es donde se va a almacenar la energía, pero tiene unas características este tejido adiposo blanco. Tiene pocas proteínas y al tener pocas proteínas tiene una poca cantidad de esta proteína, la UCP1, que esta proteína es muy importante, ya que una vez encontrada en las mitocondrias, en la membrana interna de las mitocondrias, entra en la cadena respiratoria como tal, y al final lo que va a hacer esta proteína de desacoplamiento va a generar calor. Pero acá en el tejido blanco hay pocas cantidades de estos. Entonces, aquí no nos va a ayudar tanto el tejido blanco para generar calor como tal. ¿Y qué es lo que pasa en estados postprandiales? Claro, nos alimentamos todo eso, los adipocitos captan los ácidos grasos, estos son transportados por las lipoproteínas y los convierten en triglicéridos, que estos triglicéridos a la final van a generar lo que es la energía, esto a nivel de la mitocondria. ¿Y qué pasa entre las comidas? Claro, estoy en ayunas o en situaciones catabólicas, pacientes que se encuentran en estado séptico, pacientes que están con distrés. Aquí el organismo necesita buscar energía o liberar energía de alguna parte de nuestro organismo. Entonces, en los pacientes obesos, a través de la lipólisis, se va a liberar los ácidos grasos y esto va a generar energía. El tejido adiposo blanco va a generar muchos factores, muchas proteínas, muchas sustancias, que son las que ustedes van a encontrar acá, como citocinas, enzimas, proteínas transportadoras, entre otras. Y para ir yendo más en detalle, este tejido adiposo tiene unas particularidades en los adipocitos como tal. Entonces, como les mencioné, en el tejido blanco se caracteriza por los adipocitos blancos y el tejido pardo por adipocitos de color café. Estos prácticamente los adipocitos de tejido blanco van a lo que son ahorrar energía como tal. Los adipocitos, los adipocitos pardos o los adipocitos de color café
Estos van a generar energía y son órganos endocrinos como tal. Y hay un mixto en donde se encuentran los adipocitos beige o los bright, que en estos, en cambio, se van a estimular y van a formar transiciones dependiendo de la situación que esté cursando esos pacientes como tal. Entonces, y también estos se van a transformar, estos adipocitos blancos en brown. Entonces, van a ser un mixto y van a generar energía en situaciones de estrés. Tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Vamos a hablar un poquito del tejido adiposo pardo. En cambio aquí, totalmente distinto al tejido adiposo blanco, este está muy vascularizado y la característica es que tiene bastantes mitocondrias. Y al tener bastantes mitocondrias, va a tener bastante esta proteína de desacoplamiento que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria como tal. ¿Y cuál es el objetivo de que exista una mayor cantidad de mitocondrias, mayor cantidad de esta proteína de desacoplamiento? Es para generar calor, generar energía en situaciones cuando el organismo lo necesite. Y aquí está la localización anatómica de donde vamos a encontrar este tejido adiposo pardo, que en ocasiones, cuando hay situaciones catabólicas o situaciones de estrés, ¿qué es lo que pasa? El organismo, claro, está sufriendo, necesita una mayor cantidad de energía, está en ayunas, no, el organismo o la persona no ha podido comer como tal, y entonces hay a través de una estimulación a nivel de estos adipocitos de color café o los adipocitos pardos o los adipocitos brown, en donde estos se van a hipertrofiar y van a incrementar su número para hacer que se genere una mayor cantidad de energía. Esto en situaciones catabólicas, como en la sepsis. Entonces, en el paciente crítico existe una paradoja. O sea, tengo un paciente que ingresa a la terapia intensiva con un choque séptico de foco urinario. ¿Ese paciente va a sobrevivir o no? ¿Va a tener una ventaja de ser obeso o no? ¿Qué es lo que pasa cuando ingresa un paciente a la terapia intensiva? Ese paciente cuando ingresa a la terapia intensiva hay una atrofia muscular como tal. ¿Y qué es lo que pasa? Los músculos, claro, se empiezan a atrofiar, ese paciente no se va a mover y viene una serie de eventos y cadenas en donde se forma un círculo vicioso. Ese paciente es oro intubado, entonces va a estar en ventilación mecánica, hay un proceso inflamatorio, puede ser una sepsis, y eso va a producir una cadena de eventos como un fallo multiorgánico. Ese paciente no se va a mover porque está con sedación, analgesia, incluso con relajante muscular. Inicialmente no se les da de comer, pero obviamente ya a las 24 o 48 horas hay que darles de comer como tal. Puede presentar hiperglicemias, la medicación que le estamos administrando, y todo esto va a hacer que aumente el catabolismo y disminuya el anabolismo como tal. Y todo esto me va a llevar a que se atrofie la musculatura de los pacientes. Y eso es sumamente grave, y eso es sumamente malo, y por eso la movilización temprana que requieren cualquier tipo de paciente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezaron a hacer estudios y luego fueron a determinar qué es lo que pasaba con los pacientes obesos y qué es lo que les pasaba realmente, por qué en algunos pacientes mejoraban su pronóstico y tenían un menor porcentaje de mortalidad. Entonces ellos demostraron en este estudio que la adipogénesis aumentó, o sea, había una propensión a que se diferencie el adipocito como tal, ¿sí? Y entonces determinaron que ese tejido adiposo servía como un sustrato de energía. Entonces ese paciente, claro, no estaba con todas las condiciones para mejorar su energía como tal, y entonces el propio organismo empezaba a liberar lo que son los triglicéridos, los ácidos grasos, y era un mecanismo para mejorar la energía. Y a la final esto era beneficioso en estos pacientes en estado crítico. Y luego siguieron investigando y luego vieron qué es lo que pasaba con los macrófagos en el tejido adiposo. Entonces, claro, el adipocito no estaba solo, sino estaba también muy comunicado con el sistema inmunológico como tal. Y entonces determinaron que en el tejido adiposo, en los pacientes críticos, se empezaba a acumular los macrófagos, los tipo M2. Y estos macrófagos M2 tenían unas características interesantes. Tenían unas características antiinflamatorias y sensibilizantes a la insulina. O sea, todo esto era bueno para ese organismo que estaba cursando una enfermedad
crítica como tal. Y también siguieron estudiando y vieron qué alteraciones tenían estos pacientes y que los adipocitos ayudaban a absorber y metabolizar a la glucosa. O sea, seguían trabajando el adipocito en bien del paciente. Almacenaba los triglicéridos y reducía los efectos metabólicos perjudiciales, tanto de la glucosa como de los triglicéridos. O sea, estados de hiperglicemia y esos estados en donde no había energía como tal. Entonces, para hacerles un resumen de esto de los macrófagos, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos normalmente una situación proinflamatoria, está caracterizado por los macrófagos, los M1. Entonces, se van a incrementar y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa en el paciente obeso? En donde hay una mayor cantidad de adipocitos, ese paciente que está en estado crítico, este va a hacer que los macrófagos se polaricen y pasen de un estado M1 a un estado de M2. ¿Y qué características tiene estos macrófagos M2? Las siguientes: tienen capacidades de protección, mejora la fagocitosis, disminuye la inflamación y remodela los tejidos. El estado de obesidad es un estado de inflamación crónica. Entonces, imagínense lo que es para estos pacientes que están en una situación de estrés, en un estado de catabolismo máximo. Claro, el propio adipocito le empieza a ayudar a ese organismo, así cumpliendo todas estas funciones y cumpliendo todas estas capacidades, que obviamente eso es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el paciente obeso crítico? El paciente obeso crítico, cuando tiene un estado de un cuadro de choque séptico, un cuadro de distrés respiratorio, el organismo de este paciente obeso crítico tiene una reserva energética y eso le va a ayudar a ganar tiempo hasta que el proceso subyacente se logre superar. Está, como vimos, la parte inmunológica, está muy ligada a esta parte del obeso, en donde está esa polarización de los macrófagos que se van del M1 al M2. Hay una preparación inflamatoria, como les mencioné, el paciente obeso tiene un estado inflamatorio crónico como tal. Entonces, ya hay una susceptibilidad como tal, entonces si hay un segundo hit infeccioso, ese paciente ya está preparado y va a responder de una mejor manera porque ya todas las vías inflamatorias ya están preparadas para eso. Hay una neutralización de endotoxinas. Se ha determinado que los pacientes obesos, lo que son las HDL, tienen una característica, una capacidad de bloquear a los lipopolisacáridos. Eso en pacientes con infecciones por bacterias gram negativas. Hay generación de esteroides suprarrenales. En los pacientes críticos hay un cuadro de una insuficiencia suprarrenal como tal. Y en ocasiones tenemos que colocar corticoides, pero el tejido graso, el tejido adiposo, tiene unos receptores justamente de glucocorticoides. Y ahí mismo en ese tejido adiposo se van a generar los glucocorticoides que van a necesitar el paciente. Entonces, ese paciente ya entra con una ventaja, entre comillas, en donde su reserva fisiológica va a soportar esas primeras horas mientras el cuadro se vaya superando. El tejido adiposo va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como vimos, los adipocitos a través de todas estas adipocinas van a actuar a nivel de los endotelios. Va a haber un incremento de la presión arterial. Los pacientes con choque séptico están hipotensos y necesitan drogas vasoactivas, pero ese paciente obeso, por estas características, va a tener una tendencia a la hipertensión y eso le va a ayudar a tener unas horas extras hasta que se logre compensar todo el cuadro. Por otro lado, la prevención y la atrofia y debilidad muscular que les acabé de mencionar, en donde hay muchos factores en donde los pacientes están muy golpeados como tal y obviamente ese paciente a través de los adipocitos va a generar esa energía como tal y va a limitar de que no tengan esta debilidad muscular. Como conclusiones, ¿qué es lo que podemos encontrar en la paradoja de la obesidad? Primero, que el tejido graso es un órgano
endocrino metabólico y va a ayudar a la homeostasis de nuestro organismo. Hay un tejido adiposo blanco y pardo. La polarización, que es muy importante, de los macrófagos, que van desde el M1 al M2, en donde los M2 van a cumplir estas funciones de restitución global como tal. Y el paciente con obesidad parecería que tuviera un tiempo extra por esa reserva como tal, hasta que la causa por la cual ingresó a los cuidados intensivos sea resuelta y va a tener mejores desenlaces. Ahora, es recomendable decirles a nuestros pacientes, ¿sabe qué? Es mejor que usted esté obeso para que ingrese a la terapia intensiva y tenga un mejor desenlace. La respuesta es no, por obvias razones, pues, porque el paciente obeso, como les indiqué al inicio de la charla, tiene unos estados aterotrombóticos sumamente elevados. Ese paciente obeso, ese paciente va a tener una alta probabilidad de tener diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, fallo renal. Entonces, es una bomba de tiempo como tal. Entonces, existe la paradoja como tal, y la paradoja es justamente por esa reserva de energía que ellos tienen, por esas características de los triglicéridos, en donde la célula y la mitocondria va a tener esa probabilidad de que les ayude a que sobrevivan como tal. Muchas gracias.